Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Salvo. Si es la primera vez que estás aquí, gracias por llegar. Y si ya llevas algunos episodios conmigo, de verdad, gracias por quedarte. Hoy quiero hablar de algo muy concreto, muy real y digamos que muy poco glamorizado. Algo que he vivido y que sigo viviendo. Hoy vamos a hablar de emprender sin saber si estás haciendo lo correcto. Y lo digo así, tal cual, sin adornos, porque creo que es una de las sensaciones más constantes cuando decides empezar algo por tu cuenta. No la euforia, no el éxito, no la libertad absoluta, sino la duda. Esa duda silenciosa que está ahí casi todos los días y que nadie te explica cuando decides emprender. Y antes de continuar, si te está gustando, te mola Salvo, no te olvides de dejar ese me gusta, comentario, te leo en todos los sitios y por supuesto, sígueme. Cuando se habla de emprendimiento casi siempre se hace desde el resultado, desde el después, desde cuando ya ha salido bien, cuando ya hay números, clientes, seguidores o estabilidad. Pero muy pocas veces se habla del mientras tanto, de esa etapa larga, confusa y poco fotogénica en la que estás trabajando, probando cosas, corrigiendo, dudando, sin tener ni idea de si lo que estás haciendo tiene sentido de verdad. Emprender, al menos como yo lo he vivido, no empieza con una certeza. Empieza con una inquietud, con una sensación de no encajo aquí, con ganas de probar, con una idea muy poco definida. Y desde fuera puede parecer valentía o locura, pero desde dentro suele parecer simplemente confusión. Porque una de las primeras cosas que descubres es que nadie te dice si vas bien. No hay notas, no hay un profesor que te diga adelante. Tampoco hay un manual que confirme que estás tomando buenas decisiones. Puedes estar trabajando 12 horas al día y aún así preguntarte si no estás perdiendo el tiempo. Y eso pesa. Pesa cuando te levantas por la mañana y no sabes si lo que estás construyendo tendrá algún sentido dentro de 6 meses. Pesa cuando ves gente que empezó después que tú y parece ir mejor. Pesa cuando llevas tiempo y los resultados no acompañan. Y pesa sobre todo cuando empiezas a preguntarte si deberías haber elegido el camino seguro. Porque emprender sin saber si estás haciendo lo correcto no es solo una cuestión profesional, es una cuestión personal. Se mete en tu cabeza, en tus conversaciones internas, en cómo te ves a ti mismo o misma. Empiezas a dudar de tu criterio, de tu capacidad para decidir, incluso de tu intuición. A mí me ha pasado muchas veces. Empezar proyectos con ilusión y pasado el tiempo preguntarme, ¿esto va a algún sitio o me lo estoy inventando todo? Y lo más incómodo es que no hay una respuesta clara. No hay un momento en el que se encienda una luz y diga, sí, tranquilo, que esto está bien. Lo que hay es un proceso lleno de microdecisiones. Decisiones pequeñas, diarias, casi invisibles. Y ahí está uno de los grandes conflictos. Desde fuera, muchas decisiones parecen errores hasta que, con perspectiva, dejan de serlo. Pero mientras estás dentro, no lo sabes. Ya que aparece otra cosa de la que poco se habla. La maldita comparación. Porque cuando emprendes sin referencias claras, miras mucho alrededor. Miras a otros emprendedores, otros proyectos, otras trayectorias. Ves resultados que tú no tienes, caminos que no has seguido y logros que aún no llegan. Y aunque sabes que cada proceso es distinto, pues te afecta. Empiezas a preguntarte si has elegido bien, si te has equivocado de idea, de enfoque, de timing, si tendrías que cambiar, pivotar o incluso, parar. Y decidir todo eso sin información suficiente es meramente agotador. Hay un momento muy concreto que recuerdo varias veces. Es en el que estás trabajando en algo que crees que tiene sentido, pero no puedes demostrarlo todavía. Porque no hay datos claros, no hay resultados visibles, solo hay trabajo y fe. Y confiar en eso durante mucho tiempo cansa. Porque emprender sin saber si estás haciendo lo correcto significa convivir con la posibilidad de haberte equivocado. Y aceptar esa posibilidad pues no es fácil. Porque nos gusta pensar que las personas que emprenden saben lo que hacen, que tienen un plan claro o una visión muy definida. Pero la realidad es que muchos vamos improvisando, ajustando sobre la marcha y aprendiendo a base de golpes. Y aquí hay algo importante. Improvisar no significa hacerlo mal, y que conste que esto es mi opinión. Significa que estás dentro del proceso, que estás experimentando.
que estás aprendiendo mientras avanzas. El problema es que nadie nos ha enseñado a medir el progreso, sin resultados inmediatos, que eso también. Porque hay cosas que avanzan aunque no se vean. Tu forma de pensar, tu capacidad de resolver, tu tolerancia al riesgo, tu manera de tomar decisiones. Eso también es avanzar, aunque no facture o aunque no lo notes. Otra parte dura de emprender es la soledad. Aunque tengas gente alrededor, muchas decisiones las tomas tú. Y cuando no sabes si estás haciendo lo correcto, no siempre es fácil pedir consejo, porque a veces los consejos no ayudan, o incluso confunden más. Cada uno habla desde su experiencia, desde su seguridad o desde su miedo. Y al final, muchas veces, te toca elegir con información incompleta, con sensaciones, con intuición, con ganas. Y eso es incómodo, porque no encaja con la narrativa del éxito bien planificado. También hay días en los que te preguntas si seguir insistiendo es valentía o tozudez. Cabezón. Si aguantar forma parte del proceso o si deberías soltar. Y esa frontera no es nada nítida. No hay una línea que te diga cuándo parar y cuándo resistir. Esa decisión duele, porque implica aceptar pérdidas o asumir riesgos mayores. Con el tiempo he entendido algo. Emprender no va de tener razón todo el tiempo, va de tomar decisiones y asumirlas. Muchas veces no sabrás si fueron correctas, hasta mucho después. Y aún así, esas decisiones te habrán construido. Porque incluso cuando algo no funciona, no siempre es un error. A veces es información, a veces es aprendizaje, a veces es el paso necesario para entender qué no quieres hacer. Emprender sin saber si estás haciendo lo correcto también te enfrenta a una pregunta muy incómoda. ¿Por qué estás haciendo esto? No por qué dices lo que haces, sino por qué de verdad. ¿Por dinero? ¿Por libertad? ¿Por inquietud? ¿Por no soportar lo establecido? ¿Por probarte a ti mismo o misma? Y aunque conoces esa respuesta, muchas decisiones empiezan a tener otro sentido. En mi caso, muchas veces no he emprendido por tenerlo claro, sino por no poder quedarme quieto, por sentir que necesitaba probar, construir, equivocarme. Y aceptar eso me quitó algo de peso de encima, porque entendí que quizá el objetivo no era acertar a la primera, sino moverme. Mira, si estás en ese punto en el que dudas constantemente de si lo estás haciendo bien, quiero decirte algo importante. Que no estás solo o sola y no es una señal de que estés fallando. Es una parte muy real del camino, una parte que casi nadie muestra, pero que casi todos atravesamos. La claridad muchas veces no llega antes, llega después. Llega cuando miras atrás y entiendes cosas que en el momento no veías. Mientras tanto, toca decidir sin certezas, ajustar y volver a intentar. Emprender sin saber si estás haciendo lo correcto no se supera. Se aprende a gestionar, como muchas cosas en la vida. Aprendes a convivir con la duda sin que te paralice. Aprendes a escucharla sin obedecerla siempre. Aprendes a avanzar incluso con miedo. Y quizá esa sea una de las mayores habilidades que desarrollas emprendiendo, la capacidad de seguir cuando no sabes, de apostar por tu criterio aun cuando no tienes confirmación externa, de construir sin garantías. Antes de terminar, quiero dejarte una reflexión. Si estás emprendiendo o pensando en hacerlo y sientes esa duda constante, pregúntate esto. ¿Prefieres la incomodidad de no saber si estás haciendo lo correcto o la incomodidad de no intentarlo nunca? Porque ambas, siento decirte que incomodan, pero una de ellas te mueve y la otra te estanca. Y con esto voy cerrando el episodio de hoy. Gracias de verdad por escuchar hasta aquí, por regalarme este tiempo. Si este episodio, como te he dicho antes, te ha removido o te ha hecho sentir acompañado o acompañada, me ayudará mucho que lo compartas o que te quedes por aquí para los siguientes. Seguiremos hablando de emprendimiento real, de decisiones difíciles y de todo aquello que normalmente no se cuenta cuando se habla de hacer las cosas por tu cuenta. Esto es Talbo y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, chao.